Miren nomás. Ha vuelto la cajita, pero volvió renovada, mejor que nunca. Además de que estéticamente es maravillosa porque es amarilla, es la más grande que hemos tenido hasta ahora y pude poner el techito también mejor que nunca. Miren la solidez de estos tubos. Para quien no lo sabía, creo que sí lo había dicho, pero todo lo que estaba dentro de la caja yo lo guardé. Lo único que dejé en Barquisimeto fue la otra caja. Esa se quedó allá y ahora ya está todo ensamblado. Solo faltas tú, ¿no? Cajita. Muy bien. Patita. Patita. Perfecto. Tengo una gran amiga aquí hoy. Te portas bien. Bueno, nos fuimos de la posada Kauri. Se las recomiendo mucho. Empezamos hoy nuestro camino hacia la despedida venezolana. Pero bueno, en ese camino hay algo que todos saben que hay cuando uno va para Brasil desde Venezuela y que es maravilloso, es increíble, y eso es la Gran Sabana. Ciudad Guayana es la ciudad más grande que hay aquí al sur de Venezuela. Es la ciudad donde salen vuelos comerciales y, bueno, donde se mueve en general la economía. Y también es una ciudad muy nueva. Se creó hace poco tiempo, relativamente, hace como unos 45 años. Como dato curioso, cuando crearon esta ciudad, antes de empezar a construir en ella, la diseñaron perfectamente. Entonces está muy bien distribuido todo, las vías están bien marcadas, el flujo de tránsito es muy bueno. Ahora nos toca ver algo que no he visto yo. Miren, vamos a cruzar hacia San Félix, que es la otra mitad de Ciudad Guayana. Esto es Puerto Ordaz y hay un puente que divide Puerto Ordaz de San Félix. Los dos son Ciudad Guayana. Y desde este puente creo que vamos a ser capaces de ver algo muy increíble que hasta el momento no he visto. Y bueno, lo veremos juntos. Soy Pato Col y junto a mi perrita Mika estoy haciendo un viaje por toda Latinoamérica en una moto de baja cilindrada. Así que ponte cómodo y disfruta el camino. Miren nada más. Este es el río Caroní, que es inmenso. Y en este punto de acá, a ver si logramos verlo, el río Caroní se junta ni más ni menos que con el río Orinoco. Ahí está. Miren eso. Qué increíble, ¿no? Y se nota además clarísimo la línea. No sé si en la GoPro se vea, pero se ve súper claro el agua que viene del río Caroní y la del río Orinoco. Es de otro color totalmente distinto. Y bueno, el río Orinoco posteriormente se va todo por allá y desemboca en el mar, donde la vida es más sabrosa. Debo decir también que tenemos que hacer una gestión importante de combustible. Tengo el tanque lleno, tengo los bidones llenos, llevo 1,5 litros más. En total llevo más o menos casi 20 litros de combustible para 600 kilómetros. Voy justo. Es posible que consigamos combustible en el camino, sin embargo es de mercado negro y el costo de cada litro puede variar. Pero bueno, si lograra quizá comprar unos 5 o 6 litros, yo creo que con eso tendría para llegar hasta Santa Elena de Guairén. Entonces voy a intentar ir a una velocidad de crucero de 80 kilómetros por hora para no consumir de más. Y bueno, que sea lo que tenga que ser. Hoy tenemos 215 kilómetros en casi 4 horas, donde no tengo muy claro qué es lo que nos vamos a cruzar, pero sí tengo claro una cosa. Mi mente está con Venezuela en este momento y voy a aprovecharlos para hablar un poco de lo que ha sido mi paso por aquí. Y es que durante los últimos meses viajando por Venezuela, me he enfocado mucho más en mostrar las cosas positivas que tiene el país, principalmente porque mi paso por él fue mayoritariamente positivo. Sin embargo, hay muchas cosas que son imposibles de pasar por alto y que atormentan cada día a la gente venezolana. Esto es San Félix, no lo había conocido, no había venido por acá. Puerto Ordaz es la parte un poco más conocida de Ciudad Guayana. Es una gran ciudad, por cierto. Me he dado cuenta que aquí en Venezuela, en general, a todos les hace falta algo. O sea, no importa en qué parte vivas de Venezuela, te va a faltar alguno de los servicios básicos que todo mundo debería tener. No importa si es en Caracas, o si es en Barquisimeto, en Mérida o aquí en Ciudad Guayana. Faltan cosas. Ejemplo número 1 lo tenemos aquí a la derecha.
Es martes a las 10:46 de la mañana y la gasolinera está cerrada. Y no es la única, todas están cerradas. La gasolina aquí en Guayana, saludos. La gasolina aquí en Guayana, por lo que me dijeron, viene un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y bueno, cuando viene, todo el mundo hace filas para intentar cargar, que esas filas a veces están desde un día antes. Las he visto con mis propios ojos. Y hay gente que no logra cargar. Entonces aquí en Ciudad Guayana, por lo que yo entendí, no falta la electricidad, o sea, no falta la luz. Entonces quizá probablemente en la ciudad en ninguna parte se vaya. No lo sé, no me consta, no conozco toda la ciudad. Pero bueno, al menos en la zona en la que yo estaba, la luz no se iba. Lo que sí falta es gasolina. Y lo que también creo que falta es agua. O sea, la gente tiene bidones en sus casas grandísimos y aprovecha cuando viene el servicio de agua para cargarlos y tener cuando no hay agua, que eso pues es bastante seguido en realidad. Y otro servicio que hay en todas partes del país, pero es malo como la pero malo, es el internet, loco. Quien tiene un buen internet, en lo que llevo viajando por Venezuela he tenido buen internet, yo creo que 4 veces. Y bueno, ustedes saben que para mí el internet es fundamental para poder hacer lo que hago, para poder compartir esto con ustedes y también para poder trabajar. Entonces, internet es algo que falta en Venezuela, falta mejorar. El kit. Esto de los servicios básicos que hacen falta aquí en Venezuela es algo que es difícil de explicar, teniendo en cuenta que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Y cuando digo rico no me refiero necesariamente... ¡Saludos! No me refiero necesariamente a que todo el mundo tiene millones de dólares, sino que más bien aquí no falta nada. No falta nada, pero cuando digo nada es nada. Tienen absolutamente todo para que a nadie, a ninguna persona de las que habitan este país les falte nada. ¿Y qué pasa? Bueno, pasan cosas. Como en todas partes, ¿no? Voy a intentar explicarles un poco qué es lo que pasa con los servicios aquí en Venezuela. Según lo que he entendido y según con toda la gente que ha hablado, que ha sido muchísimo. Tristemente todas coinciden en lo mismo. Lo cierto es que este país es como si se hubiera quedado en el tiempo. Es como si en 1990 alguien le hubiera puesto pausa a este país. Y voy a decir alguien dejándolo un poco en el aire, no voy a decir nombres porque tampoco me los sé completos. Pero en los 90 este país se puso en pausa. Si ustedes se dan cuenta en la calle, verán que hay casi todos vehículos viejos. Vehículos en mal estado, vehículos deteriorados. Y es que aquí a Venezuela prácticamente no llegan las principales marcas, o sea, no tienen concesionarios oficiales aquí, y traer un coche de fuera cuesta muchísimo dinero. Entonces la gente tiene el coche que ha tenido desde 1990 para atrás, o en los 2000 por ahí. Pero en fin, no solo es el tema de los coches, sino es el tema de todo. Quizá ustedes sepan que Venezuela es uno de los países con la mayor reserva de combustible, de petróleo que hay en el mundo. Y eso dices, entonces, ¿por qué no hay gasolina en las gasolineras? Bueno, básicamente... pues las refinerías que hay a lo largo y ancho de este país no están en su mejor estado. Estamos saliendo de San Félix y de Ciudad Guayana, lo dejamos atrás. Adiós, la ciudad más grande al sur de Venezuela. Y nos esperan un largo camino. Si me lo preguntan, a mí me parece bastante triste la situación, bastante triste. Porque he conocido a muchísimos venezolanos y los veo por la calle, como este señor, por ejemplo, o como esta pareja con su bebé que está por ahí, intentando ganarse la vida de una u otra forma. Y es que es más difícil. En Venezuela sí es más difícil salir adelante. Ya llevo 9 países de Latinoamérica desde que arranqué este viaje. Y es fuerte, pero lo he visto. Que vivimos una crisis tremenda, que somos una de las razas más fuertes que hay en el mundo como latinos, que somos energía, somos fuerza, somos viveza, y aún así tenemos todos, porque todos los países los tienen, creo que no hay ninguno que sí lo tenga, quizá El Salvador, todos tenemos un pésimo manejo por parte de nuestros gobiernos. Llevamos años viviendo esta realidad y las cosas no cambian. Y esta pausa de la que les hablo que hay aquí en Venezuela está en todos los países, a veces en mayor o menor escala. La inflación crece, la gente cada vez gana menos
Y aquí en Venezuela, que también pasa eso como en todos los países, uno se encuentra con que es muy difícil salir a ganarse la vida. Y bueno, eso es lo que yo he visto con mis propios ojos. No es una verdad absoluta, o bueno, tal vez sí lo sea. Mira, hay otra fila. Esto será o para gasolina o para gas, no estoy seguro. Pero miren el tamaño de esa fila. Ah, por cierto es doble en muchos tramos. Miren, o sea, es que no les miento, mírenla ustedes. Miren. Aquí recién se termina. Es increíble. Es increíble. O sea, quien está en esa fila lleva horas ahí y va a estar horas más. Y ese tiempo que está perdiendo en esa fila podría estar haciendo algo de provecho para su vida, para su familia, para su hogar. Y no puede, porque tiene que estar haciendo esa fila. No le queda de otra. Y tal vez, lo que es más triste todavía es que si estás muy atrás, puede que tengas que volver a hacer esa fila nuevamente. De verdad yo he llorado por ver esta situación, porque amo este país. Es muy loco, pero cuando yo entré aquí, algo me dijo que yo tenía que venir aquí a Venezuela. Algo me dijo que yo tenía que entrar aquí y ver todo esto. La gente de aquí no merece esto. No merece esto. Pero bueno, sigamos avanzando un ratito y les sigo contando un poco más de mi experiencia por acá. Me temo que en esta carretera troncal número 10 nos toparemos con prácticamente todos los males que se viven en uno de los países más ricos y a la vez más pobres del mundo. Acabo de perder un espejo. Es que estos espejos los compré en Maracay, aquí en Venezuela, pero no son de mi moto, porque aquí esta moto no se comercializa, son de KLR y no le quedaban perfectamente. Uy. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será mala idea que los deje ahí? Pero no romperlo. Bueno, ojalá no se caiga otra vez. Lo que me lleva a otro asunto interesante del cual podemos platicar. Las carreteras venezolanas. Todos estos temas que yo les estoy tocando son temas que se hablan internacionalmente de Venezuela. De los servicios, de las manifestaciones, de las carreteras, de muchas cosas que se escuchan afuera. Pero es importante también escuchar lo que viene de dentro. Y bueno, puedo decir que he estado dentro bastante. Que he conocido muchísimas carreteras de este país. Venezuela está totalmente asfaltado, prácticamente en su totalidad. O sea, para moverte de un lugar a otro siempre encontrarás un camino de asfalto. Esto es así desde los años 50, cuando el presidente de aquel entonces, que no recuerdo el nombre, asfaltó todo el país. Y bueno, no dudo que cuando sucedió eso, este país tuviera la mejor movilidad del mundo, porque es que, o sea, las carreteras están muy bien trazadas, o sea, son eficientes. Es verdad que son a veces muy rectas y que a la gente luego puede aburrirle, pero lo cierto es que te llevan rápido de un punto al otro. ¿Cuál es el tema? El estado en el que se encuentran. Mi amigo, hay de todo. Hay de chile, mole y pozole. Les puedo decir que en general ninguna está bien. O sea, en general ninguna está perfecta. Pero es verdad que en Latinoamérica tampoco nunca he pasado por un país en donde los caminos estén perfectos. Nunca. Entonces, supongo que se compensa. Hay vías como esta que está muy decente hasta el momento. Creo que de los 600 kilómetros que tengo hasta la frontera va a haber tramos que van a estar malos, porque me lo han dicho. Y hay otros tramos como este que están bien, que están tranquilos. Que tienen de vez en cuando un poco de bachecitos, se les nota muchos parches. Y eso que justo acaba de terminar la temporada de lluvias y es donde más se maltratan las carreteras. Así que bueno, está decente, o sea, está bien. Entonces, en términos generales, las carreteras son malas, sí, pero en todos los países por los que he pasado también son malas. En todos, no se salva ni uno solo. Entonces, nada, supongo que no está tan mal. De México. De México. Ahora Brasil. En unos días. Voy a acompañar 4 ¿4 horas. horas? Yo voy un poquito antes. Antes del Dorado, no sé cómo se llama. Sí, a Tumeremo. Dale, vamos juntos. Mira, ya tengo con quién ir. Perfecto. Qué emoción, ¿no? Esto pasa mucho aquí en Venezuela, mucho. He conocido a las mejores personas que he visto en mi vida.
de verdad, pero a las mejores, en serio, en serio. A Tumeremo voy, por cierto, me acaban de decir. Yo no me he sentido en riesgo de ser asaltado, de ser robado, de ser secuestrado, ni nada de eso aquí en Venezuela, nunca, ni una sola vez. Muy por el contrario, me he cruzado siempre con personas como él. Con personas con muy buena onda, con personas dispuestas a ayudar, a acompañarte. Una de las razones por las que me llamaba mucho venir a Venezuela es porque yo sabía que esto iba a ser así. Porque lo que uno escucha allá afuera de que los venezolanos tal y los venezolanos esto otro, está muy lejos de ser cierto. Ojo, no estoy diciendo que esas cosas no pasen. ¿Qué sucede? A ver, les pongo un poco en contexto para quien no lo sepa. Porque Venezuela tiene muy mala fama internacional, muy mala fama. Y sobre todo, no sé si... Bueno, Venezuela también y los venezolanos también. Son dos famas distintas. Aquí ha habido crisis muy fuertes a lo largo de la historia. Entonces, lo que ha hecho mucha gente, al no encontrar posibilidades, al que falten varias cosas en el país, ha sido irse. Y dentro de las personas que se han ido también los delincuentes. O sea, ya ni siquiera era redituable ser delincuente aquí en Venezuela, entonces muchos de los grupos delictivos optó por irse a robar a otros países. Entonces, tristemente, hay este tipo de venezolanos distribuidos ahora pues por toda Latinoamérica y también Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ¿qué sucede? Que en las noticias venezolanos atacan o venezolanos roban, bla, bla, bla. Y sí, puede ser que sí. Pero es un porcentaje muy, muy, muy bajito a comparación de toda la población o de toda la gente venezolana como tal. Es muy, muy poquito. Yo les puedo decir que en general el venezolano es así. Alguien honesto, alguien alegre, muy jocoso. Los venezolanos son muy jocosos. ¿Qué les puedo decir? Estuve yo viviendo un poco más de un mes con una venezolana todos los días, de muy buenos valores, de muy buena familia. Y como ella, hay muchas personas en este país que simplemente quieren lo mejor para el país, para sus familias, para sus casas, y que siempre además están buscando la manera de salir adelante en un país donde las cosas a veces se complican y se complican mucho. Entonces esto se lo he dicho yo a muchas personas de aquí y lo creo de verdad. Yo considero que el latino más fuerte es el que vive aquí, porque aquí se necesitan más cosas para poder salir adelante. No es nada fácil, pero nadie agacha la cabeza, que eso es lo increíble. Todos siempre llevan la frente bien en alto y buscan la forma de progresar. Y eso es lo que a mí me sorprende del venezolano, es lo que a mí me ha sorprendido todo este tiempo. Pero como les dije antes, en esta larga carretera nos tocará cruzarnos con una cara muy diferente a la que vimos en la primera parte del viaje. Bienvenidos a Upata. Ok. Buenas. El tema de la policía y de los controles también ha sido, creo que bastante polémico aquí en Venezuela, sobre todo últimamente. Creo que algunos creadores de contenido se han enfocado mucho en hablar de eso. De los que han entrado a Venezuela, por cierto, a esos me refiero. Es verdad que aquí en Venezuela hay muchos, pero muchos controles, tanto policiales como militares, y en esta zona del país también hay alguno que otro indígena. La razón no la tengo tan clara, o sea, ¿cuál es la principal razón por la que esos controles están donde están? En parte se supone que es para evitar que entren ciertas sustancias ilícitas. Y bueno, hablando de mi experiencia en particular, les puedo decir que no he tenido ningún problema con ellos. O sea, con ningún control. Ninguno. Creo que en todo lo que llevo de Venezuela me han detenido como 3 veces, más o menos. Y en todas esas ocasiones ha sido para preguntarme cosas normales que te preguntarían en cualquier control. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y después me preguntan cosas de Mika porque, bueno, por lo general la gente no viaja con un perro con lentes en la parte de atrás de su moto. A mí me han mostrado muchísimo respeto, muchísimo respeto. Pero también es cierto que yo llevo 2 cámaras grabando y las prendo cada vez que paso por una de estas alcabalas o controles, principalmente para mi protección, ¿no? Esa es una gran herramienta que se podría llegar a utilizar, pero bueno, no cualquier persona aquí en Venezuela tiene dinero para comprar una cámara y grabar cada vez que pasa por una alcabala. La verdad es que sí recomiendo mucho
que si tienen la posibilidad compren una. No tiene que ser la mejor, pero sí una y que la tengan bien visible. Eso podría ayudar bastante a evitar que en esos controles pasen cosas, porque a veces pasan cosas. A mí no me ha pasado nunca nada, sé de gente que sí le ha sucedido, pero bueno, les puedo decir que con unas de estas es suficiente para que no te ocurra absolutamente nada. Miren, esto es Upata. Upata es la ciudad que viene de Ciudad Guayana. Aquí me dijeron que se puede conseguir gasolina, sin embargo creo que no necesito. Además de que no creo conseguir en gasolinera aquí en Upata. ¿Saben qué es la parte de las alcabalas que de verdad yo no entiendo? O sea, no la entiendo. Puedo entender algo. A ver, se habla, y digo se habla porque no me ha pasado nunca a mí, se habla de que en estas alcabalas se presta mucho a la extorsión, a que te quiten dinero, a que te quiten cosas, y eso está provocado porque los mismos policías o militares, es que no es que ganen poco, es que ganan nada, de verdad ganan nada. El salario de un policía aquí en Venezuela puede estar rondando unos entre 20 a 30 dólares al mes, lo cual es ilógico. O sea, es que es de verdad es nada. Con ese dinero yo creo que puedes vivir un día o dos aquí en Venezuela, tal vez 3. Si te estiras muchísimo, una semana puede ser, pero no un mes. Entonces, ¿qué pasa? Que los policías terminan utilizando el poder que les otorga la ley para pedir, para robar. Es la palabra triste, pero es un robo. Y de nuevo, insisto, a mí nunca me ha pasado nada hasta ahora. Okay. Wow, qué bueno está este caminito. ¿Cómo te llamas, amigo? Daniel, Patricio. Sí. Ahí avanza mañana. Sí, llego hasta Santa Elena mañana. Ah, sí, es nueva, ¿verdad? Nueva, se ve. En el piso. Sí. Nos paramos a tomar un break. Dale. Y avanzamos. Dale. Mira cómo se abrió aquí el panorama. Lindo, ¿no? Venezuela tiene paisajes muy hermosos también. Como les iba diciendo, los policías piden, extorsionan y tristemente roban. No lo digo yo, hay declaraciones, hay videos inclusive donde esto sucede por necesidad, porque con lo que ganan no les alcanza. Y es muy triste, pero algo sí les puedo decir. Nada justifica, absolutamente nada justifica el que tú hagas una acción de esas. El que tú robes, el que tú extorsiones, el que tú pidas cuando al que le estás pidiendo también necesita. Y a mí no me piden porque llevo mis cámaras y la vaina. Pero quien vive aquí realmente necesita estar robándose el uno al otro. Eso sí es algo que no se permite y que nada lo justifica. Porque todos son venezolanos. Los policías, los militares, todos. Y deberían apoyarse entre ellos. Pero bueno, es un círculo triste que creo que necesita pasar algo muy fuerte para que pueda cambiar. Y no estoy muy seguro si ese día llegará o bueno, si yo viviré para ver. A ver, carrito. Vamos a rebasarte. Bien ahí. Me acaba de decir que vienen unas curvitas arrechísimas. Y bueno, a mí me gustan, así que... Madre mía. Bien, ¿no? Lindas curvitas. Nuestro amigo se consiguió una chica en el último pueblo y ahora la lleva. No trae casco, por cierto. Por favor, si se suben a una moto, súbanse con casco, es importante. Me estoy dando cuenta que aquí no hay señal. Y por lo que me dijeron, ya. O sea, se acabó la señal en esta área. De hecho, creo que hay pocos lugares que también tienen wifi, muy pocos. Yo obviamente avisé que iba a estar incomunicado unos días. También una realidad de este país que en pocos lugares hay señal, en muy pocos. Si tú te sales de una ciudad, olvídate. A veces llega a haber 3G, pero tener 3G es como no tener nada en realidad. O sea, no cargan nada. La conexión más fuerte o más rápida, no sé cómo se diga, que yo he tenido es LTE, me parece. Y bueno, tampoco es una maravilla, pero es lo que hay. La telefonía que yo contraté fue Movistar. O sea, las empresas que se encargan actualmente de todo eso no están tan calificadas como deberían. Y bueno, este es otro rubro que se ha quedado en el pasado, muy en el pasado. Creo que actualmente en varios países ya hay hasta 5G.
Oye, esa Vera levanta una por cuadra. Para que sepa. Qué personaje. Wow, esta alcabala estaba muy cerca de la otra. Buenas. Dale. Creo que vamos a parar a desayunar por aquí. ¿Dices un español? Ajá. No, yo no soy ese. Pero eres otro. Soy otro, sí. ¿Cómo se llama esto? Catalina con queso. Catalina con queso. También se le dice cuca, ¿no? Cuca. Aunque no es lo único que se le dice así. Sí. ¡Ay, qué bello! ¿Tú también quieres? Es la primera vez que pruebo esta combinación y me gusta mucho. Queda buenísimo con queso. La comida agridulce en Venezuela es lo más. Gracias. Muy rica de verdad, ¿eh? Que venga gente a comer aquí. Amén. Ya saben, aquí en el piso tienen una parada obligada. Todo el mundo se piensa que soy Charlie. Charlie sin Iwan, porque cuando yo estoy grabando esto, los videos de Charlie de aquí de Venezuela justo están por esta zona. Pero Charlie obviamente ya no está aquí. No sé dónde esté, no soy su amigo ni nada, pero bueno, todos los creadores de contenido que hacemos viajes tenemos un retraso importante entre el lugar donde realmente estamos y el lugar donde estamos grabando las cosas. O sea, cuando ustedes vean esto publicado en YouTube, yo estaré pues más adelante. No sé qué tanto más adelante, pero sí algo más. Uf, qué rico me cayó ese desayunito. En muchos de estos pueblitos, como el que acabamos de comer, pues básicamente el único método de pago es efectivo, ya sea dólares o bolívares. En la gran mayoría, cuando son así puestitos de la calle, pues no hay punto de venta, o sea, no hay terminal para pagar con tarjeta. Pero en esta zona en la que nos encontramos, aquí bien al sur de Venezuela, hay mucha minería y también se mueve mucho el tema del oro. No quiero entrar de lleno en el tema porque desconozco muchas cosas de él, pero es verdad que aquí, o sea, la gente consigue oro porque las tierras son libres y cada quien puede ir y buscar y conseguir oro. Y bueno, con el oro se mueve también la economía de esta área. En lo particular yo no llevo oro, llevo unos dólares nada más, pero me quedan muy poquitos. Y bueno, aquí conseguir efectivo no es tan fácil como ir al banco, meter tu tarjeta y sacar dinero. No funciona así. Esto para el turismo creo que es uno de los temas más complicados. O sea, como turista venir aquí a Venezuela se hace difícil por esto. Y es que Venezuela, por ejemplo, es un país que está dolarizado, pero esa dolarización es extraoficial. En realidad todo mundo utiliza dólares, todos. Es la moneda con la que se rigen los precios de las cosas y la que te encuentras en la calle. Y los bolívares, que son la moneda oficial, pues terminan sirviendo más que nada como cambio de moneda. Entonces casi todo el mundo tiene dólares, es raro que tengan bolívares. Si tienen es muy poca cantidad. Pero bueno, yo si voy con mi tarjeta, ya sea de crédito o de débito, a un cajero y la meto, pues el cajero no me da dinero, no me da nada. Me da las gracias y tal vez ni eso. Entonces para poder conseguir efectivo aquí hay varias maneras, pero todas son, o sea, poco reguladas en realidad. Si alguien va a venir de turismo, y aconsejo mucho que sí lo hagan porque es un país que vale la pena conocer muchísimo, es importante que traigan efectivo y que lo utilicen por las dudas, o sea, que lo tengan por si las dudas. No gasten en efectivo solo porque sí. Utilicen más que nada la tarjeta de crédito, que a veces en muchos lugares sí la aceptan. El efectivo guárdenlo para cuando la tarjeta no funciona, cuando la tarjeta no pasa, ahí es donde yo termino utilizando el dinero. Y bueno, este poco que me queda justamente es así, de emergencia, digamos. Y bueno, para comprar unas magdalenas con queso, por supuesto. Se unieron dos chicos más a nuestra rodada hacia Tumeremo. Dos chicos que se pararon ahí en el piso. Ahora somos 4. 3 Veras y una XR 105. Me decía mi amigo que esta moto la compró para venderla. O sea que la compró ahí en Ciudad Guayana y se la está llevando y con ella hace negocio. Ese es su negocio. La compró en la agencia y después la vende por acá porque por aquí no se comercializan. Es una manera, por ejemplo, de poder conseguir un dinerito extra. Quiero aprovechar este momento en el que estamos pasando por un muy lindo paisaje para pedirle una disculpa a todos los venezolanos que estén escuchando esto. Creo que el país está cansado de todas estas cosas de las que yo les he contado hoy. Llevo un buen tiempo viajando por el país
Y creo que en todo este tiempo he mostrado las grandes maravillas que tiene Venezuela, que son muchísimas, desde sus lugares hasta su comida, hasta su gente, que eso creo que es lo más importante de todo. Pero no me quería ir de aquí sin hablar de lo que a mí me parece todo esto. Lo que les acabo de decir son hechos, son cosas que suceden aquí a diario, son cosas de un país que le cuesta mucho trabajo progresar, que le cuesta mucho trabajo salir adelante por las condiciones en las que se encuentra. Yo quiero pedir una disculpa por si llegué a ofender a alguien por decir algo de esto, y también decir que la única razón por la que comparto esto es porque me gustaría que las cosas cambiaran. Así como los millones de venezolanos que hay aquí en este país y afuera de él también. Me gustaría que en este país la gente pudiera vivir tranquila, pudiera vivir segura. Me imagino a una Venezuela llena de turismo que viene aquí constantemente y quiere volver para ver estos lugares tan hermosos que tiene para ofrecer este país. Una Venezuela donde sus policías, sus militares, sus médicos, sus profesores, sus maestros puedan no solo hacer sus trabajos por vocación, sino también porque les permite tener una vida digna. Pero sobre todas las cosas, yo me imagino una Venezuela llena de paz, donde las personas no piensen en irse a otro lado, porque saben que aquí tienen absolutamente todo y más de lo que puedan necesitar. Desearía que este país tan rico fuera rico en todos y cada uno de sus rubros, y que la gente así lo viviera, así lo tuviera. Pero bueno, si yo pudiera comparar a Venezuela con un hotel, yo le pondría 7 estrellas, que creo que se las merece. Mi amigo. ¿Cómo vas? ¿Bien tú? Buena. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está la moto? ¿A dónde vas? Aquí a Tumeremo. Dale, pues, lo que no te la moto, a ver, Vengo con ellos, los espero. pero adelante. Dale. Voy a poner aquí en esta sombrita. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿No te pidieron nada? 50 bolos que uno le da para el hielo, para el agua, para la vaina, pero ya uno sabe cómo es la película. ¿En serio? Sí, cuando ellos dicen los documentos, te vas para allá, sueltan 30, 50, lo que tengas ahí sencillo y avanza. Así. Y ya, para no estar perdiendo tiempo ahí. Mira, qué loco. Es como si fuera un peaje entonces, estas alcabalas. Con una pequeña aportación te evitas que te estén pidiendo los papeles, que te estén parando. Lo lógico sería hacer el control, o sea, eso sería lo correcto. Pero lo que sería aún más correcto es que no hubiera toda esta, o sea, cualquier cantidad de controles a lo largo de la vía. Pero bueno, por eso no tuve que esperar mucho en realidad. ¿De México? Sí. ¿A Brasil? Ahora Tumeremo. Sí. ¿Sigo? ¿Qué pasó? 30 más. No es que ellos saben que uno lleva las motos para vender. ¿En serio? Porque uno pasa casi todos los días, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Ya O se sea, lo reconocen a uno. ¿te conocen? Sí, uno le suena. Para evitarse media hora que la radee, que la licencia, que coño, que para allá, que y a la final todo es lo mismo. Claro. Entonces mejor tú llegas y le das un sencillo y avanzas. Otro control más. Tumeremo, amigo. Sí. Gracias. Sí, a mí ya me tienen bien identificado. Lo loco es que esto es, o sea, es algo que debe hacer muchísima gente, porque ni siquiera es necesario intercambiar palabras. O sea, te paran de la moto, te piden que te bajes y antes de mostrarle papeles o otras cosas, sacas $1 o 30 bolívares, lo que te quede a la mano, y se lo das y ya está. Te das enseña de que puedes seguir tu camino. Pero mire, si ellos os lo hacen cada vez que van a comprar una moto allá a Ciudad de Guayana, pues qué cantidad de gente no hará lo mismo, ¿no? Todo el tiempo. Si lo vemos así, quizás sí sea un buen negocio ser pues policía, si también vives de eso.
de estos peajes extraoficiales. ¿Cómo estás? No soy ese, soy otro. Sí, también. Pensaban que era Charlie, ¿no? ¿Cómo va? ¿Bien tú? Sí. ¿Cansado? Me cagué con el camión ese. Casi te atropella un camión. No lo grabé, pero sí lo vi. Nada, sí me cagué hoy. ¿Cuántas veces? Haces este recorrido. Aunque sea una vez a la semana. Al menos una vez a la semana. A veces más. A veces 2. La más que he hecho 2. Nunca he hecho más de 2 ¿Y veces. cómo te vas para allá? En autobús. En autobús. En la ¿Cuánto te noche. cobra un autobús hasta allá? $10. ¿Y en el mismo día vas y vienes? O sea, salgo ayer en la noche de allá, llego aquí en la madrugada, salgo en la madrugada de aquí, entonces no me vale. Compras la moto. ¿Y a eso te dedicas? ¿Comprar y vender? No llegan ahí al Allá dólar. no hay agencia. No hay La más concesionario. cercana es la Dupata. Upata. Para una moto nueva tienes que ir ahí. Entonces uno las compra, las sube Y listo. para la venta. Claro, una buena lavada y para la venta. Venga, ya cuando agarremos del Callao para allá, ahorita del Callao para Tumeremo, tú vas a ver, hasta los bigotes se te van a poner amarillos para ¿Por que qué? esté claro. Mucha tierra. Ah, ok. Hay baches que son de pura tierra. Ahí se te van a poner los bigotes amarillos para que esté claro. Bueno, nos queda ya poco tiempo. Bueno, más que poco tiempo, poca distancia en realidad. 57 kilómetros hasta Tumeremo, donde vamos a pasar la noche. ¿Sí o? No, ¿Pero tienes como para recargar? sí, podría. Entonces, a ver si te hacen el corre. Yo creo que ya va el favor. A ver. ¿Para dónde vas? A Santa Elena. Yo creo que llego mañana, pero voy para allá. ¿De dónde vienes? ¿De México? Sí. No muerde, no te preocupes. ¿Qué tal te ha parecido todo? Me encanta. Sí, Venezuela es increíble. Luego te pasa. Dale. Buenísimo, gracias. Está preguntando a ver si nos dejarán cargar. No entiendo bien por qué a veces sí se puede, a veces no. ¿Qué pasó? O sea, porque nosotros estamos, no hay gasolina, entonces él dice que ya estamos cerrados. Son muy pocos litros los que me hacen falta, que yo creo que son como 6. Pero estoy diciendo que ya estoy diciendo a ella y no, Pero ¿y si yo le digo? Es la dueña, esa. sí, era mi hijo. Con preguntar no entiende nada. No, pues no. Hola, vengo de México. Me faltan muy poquitos litros, pero yo creo que no llego a Santa Elena con lo que tengo. ¿Cree que me pueda cargar? Yo creo que con 6 lleno. Apoya con 5 litros. Vale, con eso me ayuda mucho, gracias. ¿Cómo te busca uno? Como Pato Col. Te lo agradezco un montón. Bueno, ahí nos vemos. A ver si te busco por el resto. Dale, dale. Muchas gracias. Provechito, buen día. Les explico otra cosa de las gasolineras. Ya no tienen, pero sí tienen. Lo que pasa es que hay una reserva que por ley ellos necesitan mantener dentro de esa gasolinera. Por si llega a pasar algo algún día, debe haber cierto nivel de combustible. Entonces, todas las gasolineras tienen gasolina, pero no se pueden quedar totalmente vacías. Necesitan tener cierta reserva, que en caso de necesitarlo, esa gasolina sería pues para el estado. Así que bueno, me habrán dejado ahí un poquitico. Con 5 litros ya estoy hecho y derecho. Pues esto es Tumeremo. Es bastante activo, me parece, ¿no? Mucho comercio. Se me terminó la pila de esta cámara desde hace un buen rato, por cierto. Así que tengo esta nomás. Bueno, y la de acá, que era la que usaba Malu, pero ahora es la cámara de aspectos. Verán, me voy a aspectear a mí mismo. Uy, está sucio el lente. Listo. Hola. Hola, hola. Tumeremo. Mi hotel es por aquí, a la derecha. Allá adentro. Sí. Amigo, muchas gracias. Gracias. Que llegues con bien. Igual, ya llevo media hora para llegar. Buenísimo. Éxito. Que te vaya súper bien. Nos vemos. Claro. Chao, chao. Qué buen tipo, ¿no? Con el mejor de los éxitos para él. Posada turística Doña Julia. La entrada es por allá. Qué loco, ¿no? Que hace varios días que no llovía. Llegamos y se cae el cielo. Pero me parece perfecto. Lo necesitaba el universo y el planeta.
La lluvia llegó, pero algo que se fue en cuanto llegué aquí también fue la luz. Y quién sabe cuándo regrese. Entonces no hay clima, que es lo de menos. Pero tengo también todas las baterías out. Entonces necesito cargarlas y ponerme a trabajar. Ojalá llegue en algún momento. La luz se fue hace como 5 horas y empiezo a dudar que vaya a volver. Por suerte tengo un power bank y estoy cargando pues las baterías de mis cámaras. Al menos mañana podremos grabar algo, yo creo. Chiquitita dormida. Ese último día recorriendo la carretera más al sur de Venezuela, es como si todo lo peor se hubiera juntado para que fuera imposible no mostrarlo con mis cámaras. De igual forma, y así como en cualquier parte del país, los contrastes positivos siempre son más notorios que los negativos. Por más alcabalas, bajones de luz o filas de gasolina que me pongan enfrente, mi experiencia en el territorio venezolano no podrá ser manchada. Los buenos siempre seremos más. Esto no me lo van a creer. Ayer la luz se fue por 7 horas, de las 3 de la tarde, 3:30 a 10:30. Volvió. ¡Oh! Y hoy como a las 5 de la mañana se fue otra vez y no ha regresado. Es increíble, ¿no? O sea, a mí me da igual, pero ¿quién vive aquí? Otra alcabalita más. ¿Por qué no? En este tramo creo que nos hemos cruzado con unas 8, tal vez 9 alcabalas. Por ahí. Buenas. Sí, claro. A mí no me van a parar, ¿verdad? La verdad es que los videos de Charlie, los videos que hizo Charlie aquí en Venezuela, me ayudaron mucho porque fueron justo en mi paso por Venezuela. O sea, cuando yo estaba pasando por aquí por Venezuela, que él publicó sus videos venezolanos. Como él habló mucho del tema de alcabalas y tal, pues justo en este momento como que obviamente no hay una información verídica de esto, pero se dice que dieron la orden de que pues a quien traiga cámara ni lo paren, ni lo miren. Tiene bastante sentido, la verdad. Así que muchas gracias, Charles. Si quieren ahorrarse una parada innecesaria en una alcabala, una de estas. Para mi moto estos caminos están bastante bien, ¿eh? Todo bien, todo tranqui por acá. Uy, retiro lo dicho. Estamos... Coño de la madre. Uy. Caralho. Este creo que es el tramo del que me habían hablado, que está hecho concha. Mierda. Está muy hecho mierda. Miren. Qué mal. Este es el Dorado y aquí empieza el kilómetro 0. ¿Esto me para o no me para? Buenas. Santa Elena, vamos bien. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque... Bueno, ahora les digo. Más adelante, es más, lleguemos allá primero. No es el cartel que me hubiera gustado mostrarles, pero... Estamos en el kilómetro 88 de la vía que inicia en El Dorado. Estamos en el kilómetro 88. Las Claritas, también este lugar es conocido como kilómetro 88. Yo me vengo enterando que se llama Las Claritas. Hasta donde tengo entendido, este es el último pueblo antes de entrar a la gran sabana. ¡Ay! ¡Qué emocionante! Pero lo que es verdad es que tengo algo de hambre. No he desayunado nada y la ruta ha sido pesada. Y bueno, si logro encontrar algo de comida, pararé. Encontré un buen lugar para desayunar. Tienen gasolina enfrente, pero está carísimo. 2 litros, $5. Es una locura. De todas formas, creo que con lo que tengo, yo llego. Lo que voy a hacer es que voy ahora a vaciar mis bidones en el tanque. Y bueno, eso será pues toda la gasolina que tengo. Está cansado. Mi última cachapa venezolana, amigos. La vamos a compartir, no te preocupes. Para que no digan que no te alimento, Miki. Yo creo que es muchísimo, pero es que hoy no desayuno. Entonces, ahí va. No saben lo mucho que necesitaba de esta cachapa con cochino en mi vida en este momento.
Yo creo que con eso la armamos, ¿no? Listo, ahora sí. Cuídense mucho, nos vemos. Bueno, listo. Amigos, oficialmente soy pobre en Venezuela. Quiero que lo sepan. Me queda yo creo que como $15. Y con esos $15 tengo que ir a todos los lugares que quiero ir hoy. Que no sé si cobren la entrada, en algunos calculo y espero que no. Pagar un alojamiento al menos una noche y salir a Brasil. Así que creo que mis cuentas no me dan. Me decían en este restaurante que mica aquí significa oro falso. Es mica, es oro falso. Pero la mía es de verdad. Y es un pedacito de oro chiquitico. Qué día tan más largo y todavía lo que le falta, loco. A largas rutas, buena cara. Bienvenidos al Parque Nacional Canaima. Vamos a tomarnos una pequeña foto, breve foto. Miki, ¿hay chance de que te voltees para el otro lado, para la foto? ¿O no? Chango. Parque Nacional Canaima, uno de los más grandes del mundo, también el pulmón máximo que tiene Venezuela y donde está la Gran Sabana, entre muchas otras cosas, por supuesto. Pero ahora nos dirigimos ahí, con mi chica loca. Empieza la subida a la sierra y cuando termine la subida nos encontraremos con los paisajes más increíbles que tiene este país. Aquí a mi izquierda, a metros nada más, yo creo que a 200, 300 metros, empieza una zona que está en disputa entre Guayana y Venezuela. Como tal, de acuerdo con el mapa, pues es parte de Guayana, pero bueno, tienen ahí un conflicto con a quién pertenece a esa tierra y y está aquí nomás. O sea que si yo me bajara aquí y caminara unos pasos, de repente ya estaría en otro país, en Guayana. Y creo que no habría nadie para sellar mi pasaporte ahí. Ni mucho menos para hacer los trámites de la moto, ni los de Mica, ni los de nadie. De hecho, esos dos países no tienen frontera, lo cual, si la tuvieran, sería bastante bueno para la comunidad viajera. Pero bueno, actualmente, para hacer eso, hay que cruzar a Brasil. La 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 la. ¿Viene usted? Bien. Hasta ahora habíamos tenido mucha suerte cruzando las alcabalas de la troncal número 10, así que me imagino que la tendencia debería seguir por el mismo camino. O bueno, supongo que eso lo decidirá el oficial a cargo. Ya lo veremos el domingo que viene.